Como muchos de los niños de los 90, crecí en una época en donde el internet no estaba tan regulado como ahora. Era un portal sin filtros a lo desconocido, un lugar donde la línea entre la realidad y la ficción se volvía terriblemente difusa. Mientras todo el mundo dormía, nosotros navegábamos en los rincones más profundos de la red, en donde florecía una nueva forma de terror: los creepypastas. No eran los monstruos de las películas, sino que historias creadas por usuarios anónimos y eran contadas en un formato tan simple, tan creíble, que lograban infiltrarse en la psique del lector. Se compartían sin descanso, actuando como un tipo de virus narrativo que se instalaba en tu mente. Estas historias jugaban con nuestra paranoia, con la sensación de ser observados o con el simple terror a lo que acecha justo afuera de nuestras casas o en lugares en los que nos involucraba nuestro día a día. Nos enseñaron que el verdadero terror no está en lo que ves, sino en cómo tu mente puede jugar contigo después de leerlas. El día de hoy vamos a desempolvar historias antiguas pero perturbadoras que escuché en mi niñez y en mi adolescencia. Así que prepárate para un viaje, no solo a la nostalgia, sino a los límites de la cordura. Estas son mis 7 creepypastas favoritas de todos los tiempos. Así que silencia el teléfono, enciérrate, apaga las luces y comenzamos. Había una vez un viejo granjero cuya hacienda era la envidia de la comarca. Sus cosechas eran tan prodigiosas, de un sabor inigualable. Gente de todo el país peregrinaba hacia su puerta, y cuando le preguntaban por el secreto de tal fertilidad, el anciano solo sonreía, señalando a su espantapájaros. Se lo debo todo a él. Les garantizo que ni un solo cuervo, ni plaga alguna, osa acercarse a mis campos. El espantapájaros era una obra aterradora. Fue construido por el granjero con una obsesión enfermiza. Pasó meses perfeccionándolo, buscando la apariencia más repulsiva y antinatural, con sus interminables brazos de paja excesiva, de casi 2 metros cada uno, sus piernas largas y espigadas. El maniquí se alzaba como un monstruo de tela y heno, rivalizando en tamaño con los árboles. Pero lo más aterrador era su cabeza. El solo mirarla te helaba la sangre. El granjero había seleccionado la calabaza más grande y simétrica. La había tallado en varios días y varias noches sin descanso, hasta alcanzar una perfección macabra. El rostro resultante era tan grotesco y horripilante que hasta el propio campesino se estremecía al mirarla. Su objetivo se cumplió. La visión del espantapájaros era un silencio ensordecedor para cualquier criatura alada. En la granja continua, John y Harry, 2 hermanos tan perezosos como envidiosos, veían su propia tierra marchitarse hasta el borde de la bancarrota. La prosperidad del viejo granjero se convirtió en una úlcera de celos que los impulsó a conspirar. Querían su tierra y para ello tenían que arruinarlo. Al caer la noche, se deslizaron en el campo vecino. El objeto de su robo era, por supuesto, la fuente de la buena fortuna, el espantapájaros. Forcejearon con el coloso hasta arrancarlo de su poste, arrastrándolo a su propia casa y ocultándolo en el viejo almacén, como un trofeo de codicia. A la mañana siguiente, el viejo granjero se despertó con un presentimiento. Sus campos, que el día anterior eran prósperos, ahora eran un páramo asaltado. Roedores y bandadas de pájaros festejaban sobre los restos de la cosecha arruinada. El anciano cayó de rodillas y rompió en llanto de la derrota más amarga. A lo lejos, John y Harry estaban sentados en su terraza. Ni siquiera se molestaron en disimular su burla. Cuando el viejo se acercó,
con la voz rota por la desesperación, a preguntar si habían visto algo. John le lanzó una risa muy cruel. Espantapájaros, dice. Ni idea, viejo. Parece que la rueda acaba de girar, ¿eh? El granjero regresó a su casa sin decir una palabra más, con la espalda encorvada por el peso de la resignación y quizás de una oscura promesa silente. Esa misma noche, el sueño se les negó a John y Harry. No era remordimiento, sino la persistente imagen de la horrible cabeza de calabaza en la oscuridad del almacén. El rostro tallado parecía observarlos. Su mueca silenciosa se burlaba de su tranquilidad. No podían conciliar el sueño mientras aquel horror estuviese bajo su techo. Se levantaron, se dirigieron al escondite. Harry tomó un bate de béisbol y con un golpe feroz destrozó la calabaza. Miles de astillas vegetales y semillas salpicaron el suelo. Recogieron los restos y los arrojaron al cubo de basura, sintiendo un alivio perverso. Exhaustos, regresaron a la cama, convencidos de haber enterrado su pesadilla. La campana de la medianoche acababa de sonar cuando un rasguño perturbador los despertó. Venía de la puerta de la sala común. «¿Olvidaste sacar al perro?», murmuró John con voz pastosa. «John, no tenemos perro», respondió Harry. El chirrido siniestro de las bisagras al ceder cortó el silencio. En el umbral de su recámara, una silueta oscura se perfiló. Solo se veía primero un brazo de paja que se balanceaba de derecha a izquierda con una regularidad metronómica. Era como un péndulo de muerte. Luego apareció el cuerpo entero, 2 largas y delgadas piernas. Era el espantapájaros, pero no tenía cabeza. Los hermanos quedaron petrificados. El cuerpo sin rostro se tambaleaba levemente, pero sus brazos interminables batían el aire con una urgencia terrible, como buscándolos a ciegas. De pronto, Harry sintió la paja áspera y fría de un brazo que le rodeaba el tobillo. Gritó en un sonido estrangulado que pedía ayuda, pero John ya había saltado de la cama. Salió corriendo descalzo. El terror impulsaba sus piernas. Mientras pasaba por delante de la granja del anciano, la luz de la luna reveló al viejo granjero. Estaba de pie en el porche, con una extraña sonrisa y desdentada. John corrió por la carretera. Sus pies estaban desollados por la grava afilada. Miró por encima del hombro y su aliento se detuvo en su garganta. El espantapájaros sin cabeza estaba justo detrás de él, acortando la distancia con zancadas imposibles. Y entonces John notó un detalle que convirtió su pánico en locura. El espantapájaros se había detenido por un instante a recoger algo del suelo, y cuando reanudó su persecución, el monstruo ya no estaba descabezado. Ahora tenía una nueva cabeza, una cabeza que se parecía, sin dudarlo, a la de su hermano Harry. Crecí en un aislamiento tan profundo que la memoria olía a polvo y a madera vieja. Nuestra propiedad era un santuario amurallado para los ultrarricos, un paraíso privado y pétreo, donde la interacción vecinal era una fábula. Fui educado en casa hasta los 7 años, una edad que marca el final de mi primera infancia. Mi vida, a partir de los 4 años, fue una cámara sellada. Pensé que la reclusión total era la norma. Cuando mis padres salían, cosa rara, me explicaban con seriedad que las puertas solo se cruzaban por emergencias y que el mundo exterior era solamente para los adultos. Nunca me interesaron los juguetes. En cambio, mi mente desarrolló lo que mis padres llamaban una imaginación alocada. Comencé a vincularme con el mobiliario de la casa. Pasaba los días conversando, susurrando y dándoles nombres. Mis padres no solo alentaron esta fantasía, la alimentaron. De manera drástica, la casa se fue llenando de nuevas piezas. Mi padre, siempre con sus manos enguantadas,
se jactaba de su habilidad para el mantenimiento y la construcción, explicando que muchas piezas eran de su propia y amorosa creación. En esos 3 años, desarrollé lazos emocionales con aquellas estructuras. Arnold, el sillón de la sala, parecía suspirar y hundirse cuando me reclinaba a leer. Su cuerpo blando adoptaba formas nuevas. Sofía, mi cama, me acunaba con un suave balanceo de adelante hacia atrás, como si me arrullara. Theodore, una silla pequeña y especialmente receptiva, emitía zumbidos y vibraciones espontáneas cuando le contaba mis secretos. Pero mi amor más profundo era por Gladys, el sofá más grande, más suave y más cálido de la casa. Todo el mobiliario era demasiado cómodo, demasiado animado, casi pulsante. Es aterrador cuán repentinamente se rompe la ilusión. Era lunes, mi 7º cumpleaños. Mis padres estaban en el cobertizo construyendo mi regalo, cuando una mujer se perdió. De alguna forma se las arregló para cruzar nuestros portones. Tocó a la puerta con una vehemencia que me sobresaltó, pues nunca antes había escuchado a un extraño acercarse. Cuando abrí, su rostro reflejó un terror primordial, no al verme a mí, sino a lo que estaba detrás de mí. Me recogió y corrió por mi vida. El día de mañana cumplo 27 años y he estado regurgitando el pensamiento de si debería estar sentado en la galería mientras mis padres son ejecutados. Los titulares han sido popularizados como peor que Karl Brandt, habiendo reconfigurado a 167 personas hasta mi 7º cumpleaños. Nunca fueron etiquetados como asesinos porque no murió nadie en ningún momento, pero fue mucho peor que eso. 177 personas para construir 71 piezas de mobiliario. Eso es, cerca de 664 miembros reensamblados, en formas que ninguna mente debería evocar. A veces, las personas creen que soy budista, porque mi apartamento no alberga ningún mueble o decoración. Mis padres eran cirujanos, y yo solía hablar con los muebles. Ve hacia algún baño de tráfico congestionado. Debe ser un baño donde haya estado mucha gente, o no habrá la suficiente energía latente residual para poder hacer esto. El baño de un hotel es perfecto. Asegúrate de que sea después de la medianoche y asegúrate de llevar 2 cigarrillos. Entre más fuertes sean, más probabilidades de éxito tendrás. Siéntate a oscuras y fúmate uno de ellos. Asegúrate de que haya un espejo y de que puedas ver tu reflejo siempre. La cereza te debería dar la luz suficiente para esto. Cuando vayas más o menos 3/4, la habitación debería estar llena de humo y tus ojos probablemente se pondrán llorosos. Pero no parpadees, no quites la vista del espejo. Si parpadeas, tendrás que comenzar de cero. Te darás cuenta de que tu reflejo se desvanecerá en la oscuridad. Sin embargo, la cereza se separará en 2 ojos, 2 ojos rojos. El humo del cuarto se empezará a condensar, y antes de que te des cuenta, una figura estará sentada a tu lado. Te pedirá el otro cigarrillo. Dáselo. Se encenderá por sí solo en cuanto lo lleve a donde su boca debería estar. En este momento, podrás preguntarle lo que quieras, y siempre te dirá la verdad. Puedes preguntarle sobre quién mató a Kennedy, quién era Jack el Destripador, o cualquier cosa que se te venga a la mente, pero asegúrate de estar pendiente de cuánto ha fumado del cigarrillo. Cuando esté a punto de acabársele, el humo del cigarro empezará a definir más sus facciones, haciéndolo más material que etéreo. En ese momento, párate y arráncale los ojos con un movimiento. La figura será en su mayoría humo, así que tus manos atravesarán su cabeza. Si dejas que se termine su cigarro, él te atacará, seguramente tomando tu vida. La figura te gritará e insultará,
y la mano con la que le arrebataste sus ojos te arderá intensamente, pero no abras tu mano, no la abras, aunque los ojos casi se hayan desvanecido, aún pueden ver. Corre hacia el interruptor de la luz y enciéndela. Esto desvanecerá la forma física de la figura y lo regresará a su forma etérea. Abandona el cuarto y espera hasta después de las 3 de la mañana para abrir tu mano. El ardor probablemente sea insoportable, pero si la abres, todas las luces de donde estés se apagarán, permitiéndole a la sombra regresar y tomar venganza. Quizás tengas marcas en la palma de tu mano cuando la abras, aunque ya estarán cauterizadas. A partir de ahora, nunca podrás estar en un cuarto a oscuras con un espejo, porque la figura podrá seguirte gracias a las marcas en tu mano. Después de esto, quizás sientas más frío de lo normal, sin importar lo cálido del lugar en el que estés. A partir de ahora, tendrás muchas pesadillas, pero en ellas tendrás una habilidad, una especie de sexto sentido. Podrás ver eventos futuros cercanos, quizás cosas horribles, cosas que solamente tú sabrás y que nunca podrás detener. Supongo que es un pequeño precio a pagar por el conocimiento absoluto. El viento arrastraba la hoja rasca a la oscuridad, mientras ella procuraba acurrucarse junto a la fogata. El destino nos había llevado a cruzar caminos e intercambiar algo de comida. Lo único que nos faltaba era intercambiar historias. Cuando era pequeña, dijo, mientras se frotaba las manos, solían decir que la sal provenía de un demonio que dejaba rastro de sal cuando se comía a los pecadores. Estuve a punto de soltar una carcajada, pero me contuve dándole una buena mordida a un trozo de carne seca. La penumbra en sus ojos ocasionalmente se veía perturbada por destellos de luz. Las llamas iluminaban sus facciones, provocando que los surcos en su frente parecieran más profundos y oscuros. Abajo, sobre su garganta, resplandecía una cruz de plata completamente lisa. ¿De dónde vengo?, continuó. Tenemos planicies extensas cubiertas por montañas de sal. Ahí es en donde habita el demonio de la sal. Se cuenta que, mucho antes de que se construyera la ciudad, existió un pequeño asentamiento. Solía estar habitado por individuos que cruzaban el desierto en caravanas y se detenían en nuestro río. Dicen que fueron personas religiosas, piadosas y creyentes en Dios, y que lo primero que construyeron en ese lugar fue una iglesia. Un santo fue traído por los vientos del desierto. Su voz era tan reconfortante como un chubasco en medio del desierto. Aseguró haber cruzado el árido desierto por orden del Dios Todopoderoso, y aquellas personas decidieron que el hombre santo se convertiría en su pastor, nombrándolo reverendo de la nueva iglesia. Tras la aparición de este hombre, con la llegada del verano, el río terminó secándose por completo. Las cosechas perecieron y la gente empezó a padecer hambre. Un hombre terminó tan enloquecido por la falta de alimento que mató a su esposa y se la comió. La gente entró en pánico. Jamás habían visto un crimen tan perverso. Entonces, aquel reverendo del desierto lo sometió a juicio. Decidió que el hombre debería sufrir en carne propia su pecado y lo condenó a ser comido por los habitantes del lugar. Las personas creían que aquello era justo, principalmente porque lo había dicho un hombre de Dios. La verdad es que Dios aborrece aquellos actos en los que sus creaciones humanas se comen entre sí. Considera que es mucho peor que romper todos los mandamientos juntos, y el pastor del desierto lo sabía a la perfección, pues no era un hombre de Dios, sino un demonio de la sal. Cocinó al acusado sobre una fogata y ofreció trozos a cada uno de los presentes. Una vez que todos dieron su respectiva mordida a la carne,
fueron partícipes del pecado más perverso y el demonio de la sal se los comió. Después los escupió en montículos de sal. Había tanta sal que el suelo quedó completamente cubierto. Como había pecadores suficientes, decidió guardar cuerpos para después, secándolos en las propias montañas de sal. Guardó tantos que durarían siglos. Ese demonio fabricó una bebé con su propia sangre y un poco de sal, y cuando finalmente murió, ella se convirtió en la heredera, pues su padre le había dejado suficientes pecadores secos entre los montículos de sal para que se alimentara durante toda su vida. Sí, señor, la carne salada puede durar mucho tiempo. El resplandor del fuego parecía hacerse más intenso en sus ojos, y entonces dejé de masticar. Cuando mamá y papá compraron la casa, creyeron que los rasguños cafés en las puertas de las habitaciones habían sido hechos por algún perro, aunque cuando hablaron con el agente de bienes raíces, les dijo que los dueños anteriores no habían tenido uno. Mamá y papá reemplazaron las puertas, pero se rindieron después de la tercera vez, pues los rasguños oscuros siempre regresaban a la mañana siguiente. Mis padres lo descartaron como algo relacionado con la calidad de la madera en el área. Papá dijo que ordenaría puertas nuevas en el exterior de la ciudad para fin de mes, pero yo no pude esperar tanto tiempo. Una noche, decidí quedarme despierto y descubrir la verdad. Apagué todas las luces, me acosté en la cama viendo a la puerta y cubrí mi rostro con una sábana, dejando una pequeña abertura. Todo se mantuvo en silencio por la primera hora, después de las 12. Pensé en ir al baño poco después de la 1, pero si decidía ir y asustaba a la cosa, entonces habría desperdiciado horas de sueño. Luché contra mi vejiga y esperé. A las 2 escuché el primer ruido. Sonaba como si algo estuviese siendo raspado, como si alguien en la habitación de al lado desgastara la puerta con un desarmador. Aguanté la respiración y presté atención. Duró unos 20 minutos y para entonces tenía la certeza de que algo estaba allí. Mi corazón latía con fuerza. Tenía ganas de salir corriendo, pero no sería capaz de vivir conmigo mismo, a menos que supiera la verdad. El sonido se detuvo y fue retomándose en intervalos. Pensé en ir a donde mamá y papá, pero a juzgar por las demás noches, nadie saldría herido. Fuera lo que fuera que provocara esos rasguños, solo estaba interesado en las puertas. Y si esperaba lo suficiente, quizás podría atrapar al responsable. Mi paciencia se diluía con cada minuto que pasaba. Mi vejiga pulsaba. Apreté los dientes y junté las rodillas. Justo después de las 3 de la madrugada, el sonido regresó, más y más cerca. Podía ver una sombra moviéndose en la oscuridad del pasillo. La cosa, fuera lo que fuera, se detuvo solo a unos pasos de distancia. Raspó la puerta de mamá y papá y luego pasó a la mía. Preparé mi mano en el interruptor de la luz. La criatura se enfocó en mi puerta. Cada rasguño era como tiza sobre madera. Sonaba hambrienta, como si devorase las ranuras. Mi corazón golpeaba mi pecho, oídos y el reverso de mi cabeza. Me quería mover, pero el sonido me retenía en mi sitio. La cosa oscura se desplazó por la alfombra, exhalando entre el sonido chirriante de la madera siendo raspada. Era ahora o nunca. Salté de la cama, encendí la luz y jalé la puerta. Inmediatamente grité, en tanto retrocedía hacia la cama. Eran mamá y papá, quienes raspaban la puerta de mi habitación, sus uñas descubiertas, ojos inexpresivos y enunciando palabras insonoras.
La franquicia de Animal Crossing nos presenta la historia de un niño que se traslada a un pueblo, en donde interactúa con animales parlantes y realiza diversas tareas. No existe un objetivo claro en el juego. Pareciera que el jugador solo estuviese ahí, sin ningún propósito ni finalidad. ¿Pero por qué? Existe una teoría que dice que este niño fue secuestrado y adiestrado para servir a los habitantes de este pueblo. Conforme pasa la historia, pareciera que nuestro personaje se ve forzado a vivir en este lugar por un personaje llamado Kappen, un ser parecido a una tortuga que no te dejará escapar de este sitio. Es aquí en donde todo se vuelve escalofriante. Se dice que esta criatura está basada en una legendaria bestia de la mitología japonesa llamada Kappa, la cual secuestra niños. Kappen y la representación de Kappa comparten ciertas similitudes. Nuestro personaje tiene la tarea de trabajar para los otros habitantes del pueblo de una forma cíclica e interminable, quizás para pagar alguna deuda que de alguna u otra forma tenemos acumulada. Desde el lanzamiento de su primer título, Sonic ganó mucha fama. De hecho, fue un acérrimo rival del Mario de Nintendo. Se cuenta que un gran fan de este personaje, un chico llamado Tom, quien se encontró con una variante de un juego de Sonic. Hay versiones que cuentan que recibió la copia por correo y otras tantas que la descargó de internet. La cosa es que cuando Tom intentó jugar a este título, se dio cuenta de que en el inicio aparecía su personaje favorito, Sonic. Pero había algo diferente. Parecía tener una mirada maligna y sangrienta. En este juego, se nos pone en los zapatos de los amigos de Sonic, con la tarea de escapar de este último, quien termina por asesinarlos. La historia cuenta que Tom jugó este videojuego y que nunca más se supo de él. Los juegos de Mario son unos de los más famosos en la historia de los videojuegos. El juego Super Mario Galaxy 2 nos trae un nivel llamado Galaxia Llamas Escalofriantes. Se cuenta que en este nivel, un usuario descubrió que si miras arriba a la izquierda en este, podrás ver sobre una colina a 3 figuras siniestras mirándote fijamente. Lo extraño es que no existen datos sobre estas figuras y no se mencionan en ninguna parte del juego, de su manual, y ni siquiera en páginas oficiales. Otro usuario, al enterarse de esto, decidió buscar más al respecto en los archivos del juego, y encontró con que su nombre eran Cielo más allá del Valle del Infierno y Árboles del más allá del Valle del Infierno. Esto acrecentó el misterio. ¿Por qué está Mario en el infierno? Y de ser así, ¿qué hace esto en un juego orientado hacia un público infantil? Nintendo nunca contestó nada al respecto, así que diversos usuarios de internet se dieron a la tarea de especular sobre el tema. Algunos dieron la versión que en lo personal creo más factible. Ellos afirmaban que puede tratarse de unas criaturas del folclore japonés, llamadas Kodama, las cuales viven en los árboles, cosa que parece concordar con el nombre de los archivos, los árboles del más allá del Valle del Infierno. Pero ¿tú qué opinas? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Al igual que Mario, The Legend of Zelda es uno de los videojuegos más icónicos de Nintendo. En estos, jugamos como Link, nuestro protagonista, que tiene la tarea de rescatar a la princesa Zelda. La leyenda cuenta que un hombre le regaló a un chico un cartucho de este videojuego en una venta de garaje. El cartucho parecía ser igual al resto, pero las cosas extrañas empezaron a suceder cuando colocó el cartucho en su consola. Se cuenta que de la nada aparecían estatuas del personaje. El personaje aparentemente moría instantáneamente sin explicación alguna. Y la leyenda cuenta
que un chico llamado Ben, quien era el propietario original de este título, y que por cierto era su videojuego favorito, murió ahogado. Gracias a esto, se cuenta que su espíritu se alojó en el cartucho y comenzó a atormentar a su nuevo propietario. Este quizás es el caso más polémico de todos los videojuegos. Se presume que es real. Este juego, para los que no conozcan la franquicia de Pokémon, se trata de explorar y coleccionar a las criaturas de este mundo, las cuales se llaman Pokémon, ayudando a un profesor llamado Oak. En la travesía de nuestro protagonista, nos encontramos con un pueblo fantasma, llamado el Pueblo Lavanda, el cual es totalmente diferente a otras locaciones del juego. Este parece mucho más lúgubre y más aterrador, además de contar con una torre que funge de cementerio para estas criaturas. Pero eso no es todo. Lo que realmente importa es el ambiente musical, el cual es siniestro y que produce una sensación de inquietud e incluso malestar, según algunos usuarios. Cuenta la leyenda que la música de fondo contiene frecuencias que causan extraños comportamientos, lo que causó que al menos 200 niños en Japón cometieran suicidio. La música de fondo que estás escuchando es el tema original del Pueblo Lavanda en dicho videojuego. Hemos llegado al final de este video. Si te gustaría ver más de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos dejándonos un like, un comentario y suscribirte. Hemos llegado al final de este video. Si el video te gustó, no olvides dejarme un like, un comentario y suscribirte. Si quieres seguir apoyando este proyecto y ver más de este tipo de contenido, hazlo ahora. Vuélvete miembro del canal o puedes apoyarnos directamente a través de nuestro Patreon. Te dejo los links en la descripción. Cada aporte, por pequeño que sea, es crucial. Nos permite seguir explorando lo oculto, lo inexplicable y lo que muchos prefieren no contar. Gracias especiales a todos los colaboradores que ya forman parte de esta comunidad. Así que ya lo sabes, yo soy el Doc y te deseo una escalofriante noche.